hermanas. La liturgia nos presenta en este domingo ya 16 del tiempo ordinario, nos invita a reflexionar de una manera especial de la hospitalidad, esa virtud cristiana, esa tradición incluso podríamos decir humana, universal, pero que con el paso del tiempo y en nuestro mundo actual creo que ha perdido relevancia y en muchos casos podremos decir que casi ha desaparecido del mapa de la humanidad. Tanto el Evangelio como la primera lectura nos presentan dos escenas de hospitalidad. Abraham recibe bajo la encina de Mamre a aquellos 3 caminantes. Sabemos después, por la reflexión teológica que se ha hecho y la exégesis bíblica, que aquella personificación, aquellos 3 personajes eran la representación del Dios uno y trino, tal como lo desarrolla después San Agustín en su teología, en su tratado de la Trinidad. Es un Dios que viene al encuentro del hombre ya desde la antigüedad patriarcal, un Dios que se deja hospedar, que se deja atender, pero que precisamente a través de ese dejarse hacer, lo que busca es hacer en nosotros. Una vez que ha conseguido abrir nuestro corazón y penetrar en nuestra vida, después nos quiere transformar, ofreciéndonos Él una hospitalidad mucho mayor. Es famoso el icono de Andrei Rublev del siglo XV que representa aquella imagen hermosa en la iconografía oriental, donde descubrimos precisamente ese misterio de Dios en medio de nosotros. Y después el Evangelio nos presenta a Marta y María, que acogen a Jesús en Betania. Betania no significa en el Evangelio simplemente el nombre de una localidad, sino que representa precisamente el lugar de descanso, el lugar donde Dios encuentra descanso, precisamente en el corazón humano, a través de la acogida y de la hospitalidad de los amigos. Fíjense que más allá, por tanto, del gesto de la hospitalidad se revela algo mucho más profundo, y es que el que acoge verdaderamente al otro, y no estamos hablando simplemente aquí del otro con mayúscula, que es Dios o que es Cristo, sino que acoge a cualquier otro, al hermano, está abriendo su vida al misterio. Y ese es el secreto de la hospitalidad, la apertura de nuestra vida para servir al hermano que nos requiere o que nos necesita. Un misterio que en el fondo nos representa ese doble sentido que tiene la hospitalidad en sí misma, porque el que acoge al otro termina siendo acogido por Dios, porque es precisamente en el otro y en el servicio, en la disposición de nuestra vida para servir al otro, donde encontramos precisamente ese camino que nos lleva a la casa del Padre, donde seremos hospedados eternamente. Miren, en el mundo oriental la hospitalidad es más que una cortesía, es un deber sagrado. En el Islam, el concepto al-Haman Maruf se refiere al derecho de protección del huésped, una forma de alianza, no solo de una ética, sino una alianza espiritual. A quien llega se le honra, no se le interroga, se le protege, no se le evalúa. Esto es un sentir común en muchas de las culturas orientales, incluso hoy en día, quizá no tanto como en la antigüedad, no muy lejana. En el derecho romano tardío estaba esta figura, el derecho del asilo eclesiástico. Todo lugar consagrado
tenía la obligación de acoger al fugitivo, al que huía de la justicia, incluso de la autoridad. Y no se podía violar el lugar sagrado, ¿no? La violencia no tenía entrada. Era como que se imponía la misericordia divina sobre el juicio humano y se convertía en un lugar de negociación y de paz. Ese es el hospedaje que lamentablemente en nuestra sociedad actual moderna se ha ido perdiendo, llevado a su máxima expresión, ¿no? Con este simbolismo del derecho de asilo occidental o del derecho de protección en el Oriente. Miren, Abraham, sin saber que Dios venía a su encuentro, cumple ese deber sagrado. Y Dios, que nunca se deja vencer en generosidad, responde a la hospitalidad que le han brindado con una promesa: volveré y tu mujer tendrá un hijo. Es decir, donde nuestra vida se abre a la acogida, nace verdaderamente y se abre camino la verdadera vida, el milagro de la vida en esa comunión. Hoy, lejos de repetir nosotros en nuestro quehacer diario esta expresión de hospitalidad, de acogida, de apertura, de calor humano, más bien nos hemos vuelto reacios frente al extraño. Cuando uno llega aquí a las puertas del convento, lo primero que encuentra es una cámara, ¿no?, vigilando a ver a quién le abrimos y a quién le negamos la apertura, ¿verdad? Porque lo primero que, si no conocemos a la persona que está tocando a la puerta, no le vamos a abrir, ¿verdad? Y ese es un problema. Es un problema el que el mundo en el que vivimos y la violencia que impera en él nos ha ido poco a poco encerrando en nosotros mismos, buscando la protección personal en vez de la protección del hermano, y hemos ido perdiendo este sentido de hospitalidad, de acogida y de escucha del otro, independientemente de quién sea. Y esta hospitalidad, cuando hablamos de la hospitalidad del corazón, de esa disponibilidad de apertura, nos lleva precisamente a lo que va a suceder en ese encuentro de Betania con Marta y María, y cómo muchas veces el activismo olvida lo esencial de la vida. Betania es una tienda abierta, igual que la de Mambré, pero hay dos maneras de acoger que se nos detonan, ¿no?, cuando uno lee con atención el pasaje de Betania. Una es la manera de Marta y otra es la manera de María. Marta se afana en preparar, en servir, en agradar. María, por su parte, se sienta a los pies del Maestro, lo escucha y lo contempla. Fíjense que Jesús no reprende el servicio de Marta, sino que lo que va a hacer es reprender la perspectiva desde la cual Marta pone su vida al servicio. Está tan preocupada por agradar al huésped que se olvida del huésped mismo. Ha caído en lo que llamamos hoy día activismo, que olvida lo esencial. Jesús le hace una corrección amorosa pero radical. Jesús le pide a Marta que sacrifique lo urgente por lo necesario. Andas inquieta y turbada por muchas cosas y solo una es necesaria. María ha elegido recibir, mientras que Marta solo quiere dar. María, si se dan cuenta, se mueve en el plano del ser, mientras que Marta se mueve en el plano del hacer. María acoge a Jesús en el corazón, Marta solamente lo acoge en su casa. María se ofrece ella a sí misma a Jesús, mientras que Marta solamente le ofrece las cosas que tiene a Jesús. Fíjense que Jesús no llega a Betania para ser alimentado. En el fondo, Él llega a Betania para alimentarlas a ellas y fortalecer su vida interior. Y este
es el riesgo de quienes, quizá como nosotros, ministros de Dios, agentes pastorales o simplemente fieles consagrados, nos dedicamos a las cosas del Señor y sin darnos cuenta dejamos de ver al Señor de las cosas. Como decía alguien, nos dedicamos tanto a trabajar por Dios que ya no tenemos tiempo de estar con Él. Y este es el error fundamental que está detonándose precisamente en esas pocas líneas del Evangelio, en esas palabras de Jesús sobre Marta y sobre María, que no son contrapuestas, sino que son complementarias. Tenemos que aprender, ¿no?, la realidad de cada una y adaptarla a nuestra vida. Miren, la vida cristiana necesita esa doble respiración siempre, ese doble movimiento del corazón, la sístole y la diástole. Sístole es recogerse, orar, detenerse, y la diástole es abrirse, actuar y servir. Sin esa sístole el corazón no late, y sin diástole no impulsa la sangre. Sin vida interior, entonces, la caridad se vuelve activismo, y sin vida exterior, la contemplación se vuelve simplemente un narcisismo espiritual. Hay una expresión de Erich Fromm que creo expresa a la perfección ese paso de ser Marta a ser María, de la necesidad de hacer al deseo de ser con el otro. Y dice así: el amor inmaduro dice te amo porque te necesito, mientras que el amor maduro dice te necesito porque te amo. Y esa es la clave, y esa es la doble perspectiva de Marta y María. La inmadurez, y cuando llegas a la madurez te das cuenta de que la mejor manera de ser Marta es empezar haciendo María. Y esto nos lleva precisamente a una reflexión sobre la vida interior que debemos de tener todos. La oración como principio de una auténtica hospitalidad de Dios en nuestra vida. Decía el padre Martín Descalzo en aquel libro, El testamento del pájaro solitario, así se titula, decía: solo quien aprende a quedarse solo con Dios puede después estar con los demás sin perderse a sí mismo. Y añade: el que no sabe estar a solas con el misterio acaba haciendo ruido con los demás. Es decir, la escuela donde aprendemos esa convivencia humana, ese saber estar con el otro, es precisamente cuando hemos compartido con el otro con mayúscula, que es Dios mismo. La oración, por tanto, no es un lujo espiritual, no es un añadido a la vida del cristiano, no es una evasión, ni mucho menos. Es algo esencial, es la fuente de toda hospitalidad real. Y es ahí, en ese silencio de la escucha, donde uno aprende a mirar al otro como huésped de Dios. Fray Luis de Granada lo expresaba de una manera muy bella y decía: la oración es el aliento del alma, el recogimiento del corazón, el lenguaje de los hijos con el Padre. Esa vida interior y con esa oración nace precisamente el arte de amar. Es en ese trato íntimo con el otro donde aprendemos después a cómo expresar nuestro amor hacia todos. El mismo Erich Fromm, a quien acabo de citar, lo explica en este libro que titula El arte de amar, diciendo: no se puede amar sin disciplina, sin concentración, sin paciencia, sin humildad. El amor es un arte que requiere aprendizaje. Y esa escuela donde aprendemos a amar no es otro sino Cristo, a través de la vida interior. Ese aprendizaje comienza en esas sístoles de la vida cristiana, la oración. Solo quien se deja habitar por Dios puede después actuar con paz y con eficacia. Y por eso decimos que la mejor forma de ser Marta es siendo primero María. Porque de una María contemplativa nace esa Marta eficaz.
Sin contemplación la acción se agota y se vuelve ansiosa, se vuelve vacía. Como le decía Jesús a Marta, andas preocupada por muchas cosas. En nuestro mundo, saturado de tareas, cortoplacista, en esa conectividad digital constante, nos hemos olvidado de esto. El gran Chesterton nos deja una aguda lección cuando nos dice: la gente moderna está cansada, no porque haga demasiado, sino porque no sabe para qué hace lo que hace. El estrés nos ha llevado a esto, a no ponerle atención, ¿no?, a cada detalle de las cosas que hacemos, porque en el fondo nos falta ese alimento interior, esa fortaleza interior que le da sentido después a todo lo que hacemos exteriormente. Newman le hacía eco a Chesterton diciendo: nada tan fuerte como un corazón que ha reposado en Dios. Ahí está la clave. Y esto, desde esta reflexión, desde la hospitalidad, a la importancia de la vida interior, del silencio, nos lleva a identificar nuestra realidad, esa realidad que está viviendo María en Betania en ese instante y que se nos propone a nosotros como modelo a imitar, que es hacernos nosotros mismos tabernáculos del Señor. La escena de Betania no es un elogio a la pasividad, sino a la presencia. María se convierte, por tanto, en ese tabernáculo, en el lugar donde Dios es acogido con autenticidad y con hondura. Bernanos lo resumía de esta manera, dice: la oración es la soledad habitada. Y en esa soledad uno comienza a entender que Dios no es un extraño, sino un huésped oculto. Miren, hermanas, en un mundo que podríamos calificar de enfermo de ansiedad, de hipervelocidad, porque todo es rápido, de ruido, de dispersión, esta palabra de Jesús nos devuelve el rumbo que habíamos perdido. Una sola cosa es necesaria, nos dice, y tenemos que identificar esa necesidad, porque desde ahí es de donde toman luz todas las demás cosas en nuestra vida. Que aprendamos a detenernos, a escuchar, a estar, que seamos esas casas abiertas, pero también corazones ofrecidos para acoger. Que en nuestra sístole interior el corazón se llene de Dios y en esa diástole exterior ese mismo Dios se derrame en forma de amor para los demás. Y que no olvidemos nunca que Dios no se deja ganar en generosidad. Cuanto más le das, más te da Él, porque nunca te va a pedir nada que no te haya dado primero. Y como conclusión, me gustaría al final cambiar la pregunta. El Salmo 14, que acabamos de escuchar también en esta liturgia, creo que nos da la respuesta precisamente a ese cambio de interpretación que podríamos hacer al final en el nexo de estas lecturas. ¿Nos dejamos hospedar por Él? La pregunta hasta ahora era si nosotros éramos capaces de hospedar a Dios, ¿no? ¿En qué manera le acogíamos? A lo largo de esta liturgia hemos contemplado ese arte de acoger. Abraham, que abre su tienda al misterio, María, que abre su corazón a la palabra, y nos hemos preguntado, ¿sabremos nosotros acoger a Dios, darle espacio, tiempo, atención en nuestra vida? Pero quizá hoy el Señor quiera invertir esa pregunta. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Nos repetíamos con el Salmo, Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Es la pregunta que hace el salmista, y la respuesta ya no habla de cómo acoger, sino de cómo dejarnos hospedar por Dios, de ser dignos de su amistad, de su intimidad, de su morada. ¿Somos nosotros gratos a sus ojos? ¿Vivimos de tal modo que Él quiera quedarse con nosotros?
Creo que el Salmo 14 que hemos escuchado nos da la respuesta clara y exigente. El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que no presta con usura ni acepta soborno contra el inocente. Es decir, no basta con abrirle la puerta a Dios un día. Hay que vivir de forma que Él quiera quedarse con nosotros. Y estas son las condiciones, ¿no?, que la palabra de Dios nos dice para ser gratos a los ojos de Dios. Porque al final, más que buscar hospedarlo a nosotros, lo verdaderamente importante es que lleguemos a ser huéspedes de la casa del Padre en el cielo. Pero eso tenemos que ganárnoslo ahora en la tierra, con estas virtudes que detonan de la experiencia de Betania y que nosotros tenemos que hacer nuestras de una manera especial hoy, en este día. Que así sea.